Para conversar sobre la recuperación del lote 88 de Camisea y de la construcción del gran polo petroquímico del sur, hemos invitado al ex ministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, hemos visto las noticias, lo de la recuperación, la llamada recuperación del lote 88, pero yo creo que este es un tema bastante técnico y lo que le va a interesar a la gente que nos está viendo, al ciudadano de a pie, es de qué manera lo va a beneficiar. ¿Es cierto, como ha dicho el presidente Ollanta, gas barato para todos? O sea, para que sea gas barato para todos, tiene que llegar y sustituir a los elementos que son caros. O sea, la energía sectorialmente se ve en el sector residencial, o sea, en las cocinas, por ejemplo, e iluminación, en el sector transporte, vehículos, en el sector industria y para efectos de esto en el sector generación de energía eléctrica. Ya tenemos energía eléctrica barata gracias al gas de Camisea desde el año 2004. Esa tarea la cumplió. En industria ha penetrado bastante, no todo lo que se quisiera y no todos los industriales que han pedido gas han podido tenerlo, pero en Lima cumplió esa función bastante bien. En el sector de transportes, en Lima también ya hay un considerable número de vehículos convertidos a gas nacional, a gas natural, que pagan entre la mitad y la tercera parte de lo que costaría usar una gasolina o un diésel. Donde ha penetrado muy poco es en el sector residencial, pero todo esto ha sido Lima. Y lo que se necesita es extenderlo al resto del país. Entonces, para extenderlo al resto del país se necesita construir una infraestructura. Esa infraestructura, en el largo plazo, está dada por redes de transporte, o sea, gasoductos, así como el que viene de Camisea a Lima, el que irá desde Camisea hasta el sur y uno que debería ir hasta el norte. Y una vez que uno tiene los gasoductos, que es el transporte masivo a grandes distancias, viene la repartición local, la distribución. Se puede convocar a empresas de transporte que inviertan en forma de concesiones, lo mismo con empresas de distribución. Ellos la van a hacer con dos condiciones. La primera condición es que la tarifa por transporte y distribución les alcance para cubrir los costos. Y la segunda es que tengan gas para hacerlo. Entonces, lo más difícil en estos momentos era tener gas para hacerlo, porque no son lo que uno espera que podría encontrar en el futuro, sino lo que ya existe y que una vez que hagan su inversión va a respaldar la inversión que han hecho. En ese sentido no se contaba porque las reservas del lote 88, digamos, estaban prendadas para México. Para dar una idea de cuál es la figura, es como si una persona garantizase a otra con su casa, para que la otra pague una deuda. Si la otra no honra la deuda, la casa está en peligro. Entonces lo que se ha hecho es liberar la obligación de honrar esa deuda. Pero lo concreto, ingeniero, es, usted dice que es a largo plazo se podría dar ese transporte, o sea, pero ¿no cree usted que el presidente Ollanta hoy día, cuando ha dicho gas barato para todos, está generando expectativas? ¿Qué va a pasar cuando este largo plazo se demore y el gas que le ofreció en campaña a 12 soles no llegue a los hogares a este precio? Se aclaró en su momento que primero poner el GLP a 12 soles no se podía. Creo que además no se debe. Lo segundo es que lo que sí se puede es sustituir el GLP por un gas que viene por tubos, así como a una casa llega el agua por tubos, también este es un gas que viene por tubos de plástico, y que la cantidad de calor que se tiene en un balón de GLP, que hoy día cuesta 30, 35 soles, por esa misma cantidad, con ese otro gas que llega, se puede conseguir por 12 soles. Eso sí se puede. No se trataba de bajar el precio del GLP, del gas que existía a 12 soles, sino de hallar un sustituto, y eso es Camisea. Hay labores que son de largo plazo, hay labores que son de corto plazo. Se puede adelantar la satisfacción de los mercados por lo que se llama ductos virtuales, y que tienen dos formas. Una forma sería encerrar el gas en tubos, que ya se viene haciendo y hay empresas que ya lo están haciendo y ya se está practicando en el país. Son tubos donde se guarda el gas a una presión muy alta, se lleva hasta el lugar de utilización, se conecta a una válvula y se entrega a los consumidores. Con eso se puede satisfacer algunas industrias fuera de Lima. Me contaba gente
que está en la zona de Ica, que están usándolo, por ejemplo, en tractores. Lo llevan de acá en esa forma y en el campo lo usan en tractores y les abarata mucho el precio. Conversé con gente que está preparando para llevarlo a Arequipa, más allá de esta iniciativa, ¿ya? O sea, hay una forma de resolverlo en plazos mucho más cortos, plazos del orden de 12 meses. Sí, porque se están embalsando expectativas, ¿no? Siempre hay un problema de embalsar expectativas. Yo tengo un dicho: uno es dueño de su silencio y esclavo de su palabra. Entonces hay varios esclavos de sus palabras hoy día. Hay que prometer siempre aquello que uno sabe que va a cumplir y dejándose un margen de seguridad. En eso coincido, ¿no? Sí. Ingeniero, usted estaba diciendo al inicio de esta conversación, un poco para ser didácticos con la gente que nos está viendo, que el lote 88 es una garantía, ¿no? O sea, para los exportadores. ¿Qué pasa ahora que no existe este aval o esta garantía? ¿Qué mecanismos van a tener aquellos países que reciben el gas del Perú? ¿Qué mecanismos van a haber? Porque cuando se presta una plata siempre hay un aval. ¿Qué pasa cuando ya no hay el aval? ¿Cómo va a quedar el cliente? Se ha dicho, alguien del consorcio ha dicho que van a haber otros mecanismos para esta garantía, pero no se ha explicado. Sí. ¿Es posible que hayan estos mecanismos de garantía? Sí. Cuando estuve en el ministerio discutimos ese tipo y yo les explicaba a la gente del consorcio que lo que necesitábamos era tener el derecho ahora, en estos momentos, para así poderlo comprometer a 3 años, pero que para sustituirlo ellos iban a tener por lo menos 3 años. Entonces que tienen 3 años para encontrar esos otros mecanismos, que son de 2 formas. O encuentran otra empresa que les venda gas en el Perú, que sería sustituir un gas por otro gas. Ese sería un mecanismo, y el otro mecanismo sería respaldar con garantías financieras los préstamos que se han hecho. ¿Cuáles son los mecanismos en este caso? La gente que ha prestado el dinero, el BID, el Banco Mundial y el Sindicato de Bancos que lo han hecho, lo que quieren asegurarse es que la deuda se pague. Entonces, para que la deuda se pague, la planta de licuefacción tiene que trabajar licuefactando gas. Ese gas se tiene que colocar en algún mercado que la pueda absorber con seguridad y que lo pague. Ese es el mercado que en estos momentos hay que atender. Entonces hay 2 vías. Primero, hay que ver con el comprador final. Dentro del comprador final hay uno que tiene contrato por 18 años, que es la Comisión Federal de Electricidad de México, que es el Electroperú de México. Pero eso es un contrato que tienen con Repsol. Repsol puede sustituir ese gas por un gas que compre en otro lugar del mundo. Hay otros lugares del mundo donde van a haber plantas que van a tener este gas disponible, donde hay mucho más abundancia de gas que lo poco que tiene el Perú, y que entonces pueden ir y llegar a esos puertos en lugar del gas peruano. Digamos, esa sería una forma, yo no sé cómo lo hayan hecho porque eso no se ha dicho en estos momentos, pero eso sería una forma de sustituir el contrato allí con gas de otros lugares que podría ser más caros. Pero no nos estaremos precipitando, ¿no? Porque si todavía no sabemos cuál va a ser el mecanismo. Claro, esto resolvería el problema de México, no resuelve el problema de Perú, porque la planta de Perú tiene que licuefactar gas. Si no licuefacta gas, no tiene cómo pagarse. Entonces tendría que ir a otro gas que hay en el Perú. Cualquier otro gas que hay en el Perú jamás creo que sería vendido a un precio que permita llegar al precio que tiene México. México tiene un gas más barato que el Perú. Y encima hay que pagar el transporte, la licuefacción, que son inversiones carísimas, y la regasificación en México. Entonces, la única forma que yo veo dentro de lo practicable como mecanismo es resolver el contrato con México, honrar el contrato con México, por ejemplo, llevando gas desde Estados Unidos o desde algún otro lugar. Resolver el contrato con México, eso es peligroso. No resolverlo unilateralmente, negociar el contrato con México y, por ejemplo, porque ya no es el gobierno peruano, es Repsol. Decirles, yo les traigo gas desde Estados Unidos, les doy la misma cantidad al mismo precio, en el mismo momento, con lo cual no debería haber ningún problema, solamente se estaría sustituyendo el origen del gas. Eso salvaría el contrato de Repsol con México, pero no salva los problemas de la planta de Perú LNG. La planta de Perú LNG necesita conseguir gas en el Perú para poderlo licuefactar. No lo puede conseguir si es que el destino es
un destino con los precios que tiene México. Sí lo puede conseguir si el destino es un destino con los precios que tiene Japón. Entonces, con los precios que tiene Japón, otros lotes deben estar dispuestos a invertir lo suficiente en exploración, y eso está previsto encontrar las porque reservas y con hacerlo. lo que usted nos cuenta, pareciera que recién vamos a encontrar las soluciones. Claro, pero ese no es un problema del gobierno peruano. Sino del Ese consorcio. es un problema del consorcio. Pero el consorcio tiene el contrato con el gobierno peruano. Ya, pero el consorcio, lo que hemos visto y lo que era muy importante hoy día, por lo menos lo que uno ve a través de la imagen, es la palabra del representante del consorcio, además acompañado por todos los directivos del consorcio y acompañado por los embajadores de los países de los cuales proviene el consorcio, lo cual es un aval, y él ha firmado un documento. Esto no se podría hacer unilateralmente, o sea, mediante un decreto no se puede decir hágase tal cosa. Un decreto lo que dice, o lo que debería decir, es autorizar a alguien para que a nombre del Perú firme el cambio de los contratos de camisea. O sea, esto se tiene que plasmar en los cambios de los contratos de camisea que registren lo que hoy día ha sido público. Ahora, no todo ha sido pues color de rosa, ¿no? Hoy día se ha celebrado muy bien, pero Pablo Kuczynski, que al igual que usted ha sido en su momento, hace varios años, ministro de Energía y Minas, ha sido primer ministro, ha sido además candidato a la presidencia, pero Pablo Kuczynski ha dicho que no se ha recuperado nada porque nada se había dado, es decir, no pasa nada, ¿no? Según él, dice, y voy a leer textualmente lo que él ha dicho hoy día, ¿no? Dice, el lote 88 siempre ha sido para el mercado nacional, no se ha usado eso en ningún momento. El gas de exportación viene de un lote lateral que es el 56, del mismo consorcio con fines de exportación. Esta recuperación hay que aplaudir, pero en realidad no se perdió nada ni se está recuperando nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando, ingeniero? No comparto para nada ese pensamiento. Le digo por qué. Porque el contrato de exportación el contrato entre Repsol y Perú LNG y lo que se ha contratado como gas son 4.2 TCFs. El lote 56 no llega a tener 2 TCFs. Entonces, el lote 56, para poder cumplir los contratos que tiene, necesita hallar 2.2 TCFs adicionales. No los tiene. Y de lo que yo conozco del tema, aparentemente nunca los tendrá. Entonces, la única manera era echar mano al gas del lote 88. A todos los gobiernos le han dicho que sí, que iban a buscar gas por otros lados y que el lote 88 era solamente un gas que estaba allí como garante de lo que iba a ser al futuro. Pero los años se van a ir pasando, no se hace el esfuerzo por invertir en nuevo gas, no han habido las inversiones, porque ya a estos momentos debería haberse tenido las reservas probadas para sustituirlo. Entonces, si el tiempo se pasa, le echarían mano al gas del lote 88 y los contratos por lo menos dicen eso. Los contratos lo que dicen es que el gas del lote 88 en 2.5 TCFs está vendido para la exportación a México y no puede ser tocado por nadie más. Entonces no puede ser. Digamos que un término menos duro que recuperar es liberar, pero como mínimo se han liberado las reservas para el país. Y yo creo que además es importante porque fue la promesa presidencial y creo que es importante que un candidato ya como presidente honre su promesa. Pero no ha sido la única promesa, también ha sido la del gas. Han habido varias, la del gas a 12 soles, no nos olvidemos de esa promesa, pero la parece promesa, difícil, ¿no? Pero la promesa del gas de 12 soles se explicó, yo fui quien explicó en esos momentos y me acuerdo que en el entonces candidato, cuando al inicios de la segunda vuelta, se dirigió a la prensa, cuando vino la pregunta me la pasó a mí. Y yo dije con toda claridad que el GLP a 12 no se podía, pero lo que sí se podía era sustituir la misma cantidad de energía con gas natural y eso sí puede estar a 12 soles lo que hay dentro de un balón de GLP.